Hola gente, ¿cómo andan? Yo soy Félix Zabaleta de la Cátedra de Fisiología Humana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y ahora vamos a arrancar con Fisiología del Embarazo, el Parto y la Lactancia, ¿sí? Vamos a activar el puntero láser para que se vea. Bueno, acá tienen un cuerpo no grávido y un cuerpo no grávido. Después cuando quieran hacen pausa y lo analizan. Pero para empezar hay que volver un poco atrás. ¿Se acuerdan del ciclo sexual femenino? Importante, ¿sí? Un ciclo sexual femenino, ¿cuánto dura? En promedio 28 días, ¿sí? Aunque puede ser entre 21 y 35. Este ciclo se divide en una fase folicular, ¿no? Del día 1 al 14 y una fase lútea del día 14 al 28. A su vez, la fase folicular, ¿cómo más la llamábamos? La llamábamos fase estrogénica, del día 1 al 14, y en la fase lútea también la podíamos llamar fase progestacional, del día 14 al 28. ¿Y qué estaba pasando en el endometrio? En el endometrio teníamos una fase menstrual, del día 1 al 5, una fase proliferativa, del día 5 al 14, ¿sí? Hasta acá corresponde con la folicular, estrogénica, proliferativa, y del día 14 al 28 tenemos la fase secretora, ¿sí? Entonces, fase lútea, fase progestacional, fase secretora. Son exactamente lo mismo. Y bueno, vamos a ver, vamos a explicar un poquitito esto. Para empezar, tenemos que empezar con el eje hipotálamo hipófiso ovárico, ¿sí? Nosotros sabemos que el hipotálamo controla la adenohipófisis, en este caso, controla la hipófisis anterior a través de la GnRH, u hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿sí? A través de la GnRH estimula la adenohipófisis para que libere FSH y LH, ¿verdad? Bien, entonces la FSH u hormona folículo estimulante va a estimular al desarrollo de los folículos del día 0 al 14 y la LH u hormona luteinizante va a estimular al desarrollo del cuerpo lúteo del día 14 al 28 y a su vez la FSH va a estimular a la granulosa para que sintetice estrógenos en la primera mitad, por eso se la llama fase folicular, estrogénica o secretora o proliferativa, perdón. Y la LH va a estimular a las células de la teca para que sinteticen progestágenos. Por eso la segunda fase se la llama fase lútea, progestacional o secretora. Bien, continuamos. Acá tenemos el gráfico de estas concentraciones hormonales que estamos diciendo. Decíamos que del 0 al 14 se desarrollan los folículos, ¿no? Vamos un poquitito a cómo es el desarrollo de los folículos. Reiteramos fase folicular del día 0 al 14 y nos orientamos acá, ¿sí? Vamos a ver un poquitito acá lo que está pasando. Nosotros sabemos que cuando una mujer comienza su adolescencia tiene aproximadamente 300.000 folículos primordiales. Del día 0 al 14 en cada ciclo sexual femenino que se da cada 28 días, se van a reclutar entre 10 y 15 folículos primordiales estimulados por la hormona folículo estimulante. Bien, este folículo primordial se llama primordial justamente porque tiene un ovocito primario rodeado por células de la pregranulosa. Estos 10 a 15 se desarrollan a medida que vamos avanzando en el ciclo a folículos primarios, que son un ovocito rodeado por una zona pelúcida, que es un conjunto de glucoproteínas rodeado por células de la granulosa. Bien, este folículo primario se transforma en folículo secundario cuando este ovocito primario rodeado de zonas por la zona pelúcida, se rodea de células de la granulosa, ahora en varias capas, como podemos ver no solo una sino varias capas, y a su vez se rodea de células de la teca, que son células del estroma ovárico que adquieren función secretora. Luego tenemos un folículo terciario precoz, olvídense, y un folículo de Graf, un folículo terciario primario, real, digamos, que es un folículo en el cual tenemos células de la granulosa un montonazo, en un montón de capas, algunas rodeando al ovocito, haciendo lo que llamamos el cúmulo óforo y la corona radiada. Tenemos un antro, que es un líquido que fue secretado por las células de la granulosa, y además tenemos la teca dividida en teca interna o secretora y teca externa o no secretora. Y hacia el día 14, por un pico de LH, se da la ovulación en la cual se expulsa del folículo el ovocito, ¿sí? Bien desarrollado, fíjense cómo creció de este chiquitito a este grande, el ovocito bien desarrollado, rodeado por la corona radiada, ¿sí? Este ovocito se va hacia las trompas de falopio y todo lo que queda, todo esto que quedó, las células de la granulosa que quedaron, las de la teca que quedaron y demás, pasan a estar bajo el dominio de la LH que las estimula para que formen el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo es un cuerpo que se llena de lípidos y empieza a sintetizar progesterona. Y ahí pasamos a la segunda mitad.
¿Sí? Dijimos que teníamos fase folicular o fase lútea. Esto lo define lo que está pasando en el ovario. Ahora, ¿qué está pasando a nivel hormonal? A nivel hormonal, en la fase folicular, nosotros tenemos esto. Estradiol, estrógenos, ¿sí? Que hacen un pico hacia el día 14. Y les voy a mostrar una cosa muy interesante. ¿Vieron? Miren este gráfico. Volvamos acá. De nuevo, hipotálamo, hipófisis, FSH, estrógenos. Y los estrógenos hacen retroalimentación negativa sobre el hipotálamo, ¿sí? De manera que inhiben la liberación de FSH. Retroalimentación negativa. Ahora, ¿qué pasa? Hacia el día 14, este pico de estrógenos hace que la retroalimentación cambie de negativa a positiva. Y es por eso que estos estrógenos que estaban retroalimentando negativamente con esta retroalimentación positiva generan este pico de LH, completamente necesario para que se produzca la ovulación. Y ahí es cuando pasamos a la segunda mitad, en la cual las células de la granulosa y de la teca que quedaron, que en realidad se llaman granuloso-luteínicas y teca-luteínicas porque forman el cuerpo lúteo, van a sintetizar básicamente progesterona, ¿sí? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué el estrógeno y para qué la progesterona? No solo para esto, sino para lo que pasa en el endometrio. Recordemos, en el endometrio tenemos del día 0 al 4 una fase menstrual, ¿sí? En la cual hay una descamación del endometrio por deprivación estrogénica. Del día 4 al 14 tenemos una fase proliferativa, ¿sí? Esto me quedó de la clase anterior. Una fase proliferativa del día 4 al 14 estimulada por los estrógenos, ¿sí? Proliferativa por los estrógenos, que es lo que prolifera el endometrio, las glándulas endometriales. Y el día 14 al 28 tenemos una fase secretora estimulada por la progesterona. La progesterona estimula la secreción de las glándulas endometriales. Luego el cuerpo lúteo degenera. Cuando el cuerpo lúteo degenera, deja de dar progesterona, porque el cuerpo lúteo el que secretaba progesterona, ¿no? Y como deja de dar progesterona, descama y volvemos a la fase menstrual. ¿Bien? Y esto es lo que pasa con la temperatura, no importa. Bien. Normalmente un varón deposita entre 150 y 600 millones de espermatozoides en la vagina durante la eyaculación. Y estos 150, 600 millones lo que tienen que hacer es capacitarse, ¿sí? Una vez que entran en la cavidad uterina, hay quienes dicen que el cuello y quienes dicen que la cavidad uterina, no importa, en algún lugar se capacitan, es decir, adquieren gran movilidad. Pero no solo adquieren gran movilidad, sino que es el propio útero el que ayuda a los espermatozoides a subir. Aún así es una carrera muy complicada y no todos llegan, ¿sí? ¿Cuántos llegan hasta la porción ampular de la trompa de falopio, que es exactamente donde está el óvulo que los espermatozoides tienen que fecundar? Entre 50 y 100. Solo entre 50 y 100 de estas células alcanzan la porción ampular de la trompa de falopio, donde tiene lugar la fecundación, ¿sí? Bien. Fecundación. La fecundación comienza cuando el espermatozoide se une a la zona pelúcida, ¿sí? Y sufre la reacción acrosomal y finaliza con la unión de los pronúcleos masculino y femenino. Esto es una definición exacta del libro. Comienza cuando el espermatozoide se une a la zona pelúcida y termina con la unión de los pronúcleos masculino y femenino. Y vamos a develar este misterio. ¿Cómo es? Primera fase de la fecundación. El espermatozoide se introduce entre las células foliculares y se une a la zona pelúcida. Batiendo esta colita que tiene, va levantando las células de la corona radiada hasta que llega a la zona pelúcida. Cuando llega a la zona pelúcida, sufre una reacción acrosomal en la cual la membrana, al interaccionar con la ZP3, que es una de las proteínas de la zona pelúcida, induce una reacción en la cual se liberan enzimas del acrosoma, que es una vesícula que está acá en la cabecita del espermatozoide. Este acrosoma tenía enzimas hidrolíticas y estas enzimas hidrolíticas degradan la zona pelúcida y le hacen este agujerito que vemos acá, ¿sí? Lo siguiente que pasa es que al degradar la zona pelúcida puede tener contacto la membrana del espermatozoide con la membrana del óvulo y una vez que tienen contacto se unen y se libera el núcleo donde tenía toda la información genética hacia adentro del óvulo, ¿sí? Y una vez que se libera el núcleo hacia adentro del óvulo, se genera una reacción que se llama reacción cortical, en la cual hay una elevación de calcio intracelular en el óvulo, en respuesta a lo cual se liberan unos gránulos corticales, ¿sí? Gránulos que están en vesículas, se liberan e interaccionan con la zona pelúcida. Estos gránulos no se sabe muy bien cómo, pero sí se sabe que lo que hacen es que en la zona pelúcida se ponga completamente dura. Es decir, estos granos
que se libera en reacción cortical interaccionan con la zona pelúcida y hacen que se ponga dura. ¿Para qué queremos que se ponga dura? Para que no entren nuevos espermatozoides, ¿sí? Y para evitar la polispermia. Una vez que uno fecundó, lo importante es que sea ese solo el que fecunde y que no fecunde ninguno más. Bien, y lo siguiente que pasa es que se enfrentan pronúcleo masculino y pronúcleo femenino. El óvulo termina la meiosis 2, si no recuerdan lo que es la meiosis, repásenlo, ¿sí? El óvulo termina su meiosis 2, de hecho solo es óvulo en sí cuando es fecundado, antes es ovocito secundario, bien, y se enfrentan pronúcleo masculino y femenino y forman un cigoto, una célula nueva, ¿sí? Con un material genético único. Todo esto ocurre acá, en la porción ampular de la trompa de Falopio. Lo siguiente que pasa es que este cigoto empieza a dividirse para llegar hasta el estadio de mórula, que es este estadio de acá, en el cual parece una mora, ¿sí? Tiene pocas células y parece una mora. ¿Cuánto tiempo está haciendo esto? 3 días. ¿Por qué 3 días? Porque tarda un montón en caminar de acá hasta acá, es poco, son 5 centímetros. No, porque justamente la trompa de Falopio lo retiene ahí durante 3 días. Se cree que hay una comunicación entre la mórula, cigoto que después hace mórula, y el endometrio, en la cual le avisa al endometrio que está llegando. Y el endometrio se prepara en una reacción que se llama desidualización. La desidualización es una reacción en la cual el endometrio, que estaba en forma predesidual, es decir, estaba en una forma secretora, se desidualizan, lo cual significa que las células del estroma endometrial se llenan de glucógeno, de lípido, de proteínas y de esta manera están listos para que sean invadidos por el embrión, ¿sí? Por el blastocisto en realidad. Entonces, 3 días acá, mientras el endometrio se separa, 3 días acá alimentándose de leche uterina, ¿sí? Porque recordemos, del día 14 al 28, ¿qué le está pasando al útero? Está en su fase progestacional o secretora, ¿sí? Y esta fase secretora, ¿qué está secretando? Las glándulas endometriales. Secretan leche uterina, ¿sí? Y esta leche uterina, ¿para qué está? Justamente para alimentar al blastocisto, ¿sí? Bien, esto es lo que estábamos diciendo recién. Y lo que tienen que hacer, ¿sí? Recordemos, 3 días acá, 3 días acá, lo que tienen que hacer el blastocisto es implantarse, ¿no? Meterse en la cavidad endometrial. ¿Y cómo es que se implanta el blastocisto? En 4 fases, ¿sí? Eclosión, en la cual se libera de la zona pelúcida. Aposición, en la cual el trofoblasto se apoya en el endometrio. Adhesión, en la cual hay una interacción entre las integrinas del blastocisto y la matriz del endometrio, e invasión, en la cual libera proteasas que invaden la decidua primero y la vasculatura después. Y acá las tenemos. Eclosión, ¿sí? Este es el blastocisto. Fíjense, tiene un trofoblasto y tiene una masa celular interna con una cavidad blastocística. La zona pelúcida que lo estaba rodeando se degrada por factores líticos. Eclosión. Luego la aposición, el trofoblasto se apoya en el polo de la masa celular interna, el polo embrionario se llama. El polo embrionario del blastocisto se apoya en el endometrio. Siguiente fase, adhesión, ¿sí? Hay interacciones entre integrinas del blastocisto y la matriz del endometrio generando una adhesión fuerte. Cuarta fase, invasión. Fíjense lo que le pasa al trofoblasto. El trofoblasto, que era esto que veíamos acá, se diferencia en citotrofoblasto y sincitotrofoblasto, que es una gran célula multinucleada, es decir, un sincitio, que secreta enzimas proteolíticas, en particular metaloproteinasas de matriz de tipo 2 y 9, que degradan el endometrio y se meten, ¿sí? Se empiezan a invadir al endometrio. Bien, entonces, dijimos, entre los días 3 y 6 el embrión se nutre de leche uterina. Entre el día 7 y el 21, ¿sí? Desde que empieza la invasión hasta que empieza a formarse la placenta, el embrión se nutrirá de la digestión de las células deciduales y de la invasión de capilares maternos. A la vez que desarrolla vellosidades que van a formar la placenta primitiva. Vamos a verlo. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Acá estábamos en día 7, ¿sí? Esto es día 7. Pasamos al día 8, ¿sí? 8 días después de la fecundación. Tenemos, esto debería estar, no, esto está bien acá, ¿sí? Tenemos el disco embrionario, ¿sí? Lagunas formadas por invasión del sincitotrofoblasto, ¿sí? Y vasos sanguíneos maternos. Y tenemos el sincitotrofoblasto tratando de invadir los vasos sanguíneos. Día 12 a 15. Se han formado las vellosidades corónicas primarias, ¿sí? ¿Qué es una vellosidad corónica primaria? Es sincitotrofoblasto acompañado por citotrofoblasto. ¿Para qué existe una vellosidad corónica primaria? Para esto, para invadir capilares maternos, de manera que la sangre se extravasa del capilar hasta esta laguna, ¿sí? Y se produce un intercambio en el cual los nutrientes que estaban en el capilar materno llegan
al embrión, ¿sí? Y por último tenemos hacia el día 20 que aparece ¿qué? Vellosidades corónicas terciarias, ¿sí? Las vellosidades corónicas terciarias que tienen sincitotrofoblasto, igual que este, citotrofoblasto, mesénquima y vasos fetales. Y vamos a mirarlo acá. Sincitotrofoblasto, citotrofoblasto, que es este azulcito, mesénquima, que está acá metidito. Me encantaría hacer como un... Acá está señalado el mesénquima hecho. Es esto naranjita, ¿sí? Y vasos fetales. Vasos fetales, ¿sí? Hacia el día 20, el embrión ya tiene su propia vasculatura. ¿Y para qué están estas vellosidades? Para acercar los vasos fetales a las lagunas maternas a partir de las cuales se va a nutrir el embrión. Esto es igual que la barrera hematogaseosa, ¿sí? Por ejemplo, tenés sangre materna que está en un contacto bastante estrecho con la sangre fetal, de manera que haya intercambio de nutrientes de acá para acá y desechos de acá para acá. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos con la placenta específicamente, ¿sí? Hacia el día 21 del desarrollo, capilares sanguíneos procedentes del sistema vascular del embrión comienzan a impulsar sangre hacia los cordones trofoblásticos. Esto lo leemos porque es específico. Al mismo tiempo, alrededor de estos cordones se forman senos sanguíneos por donde circula sangre materna. Esto que decíamos, ¿sí? Los senos sanguíneos cerca de los cordones. Las células trofoblásticas emiten proyecciones que se convertirán en vellosidades placentarias, dentro de las cuales se desarrollan los capilares fetales, ¿sí? Esto que veamos acá, las vellosidades, ¿sí? Por lo tanto, las vellosidades que contienen capilares fetales quedan rodeadas por senos que contienen sangre materna. Y acá lo vemos terminado, ¿sí? Esto era como un primordio de la placenta y esta es la placenta cuando realmente se termina, se desarrolla realmente la vasculatura de la placenta y se arma una invasión real, ¿sí? Una invasión real del endometrio. Cuando pasa esto, nosotros lo que tenemos es que el embrión va a tener un cordón umbilical que va a llegar dos arterias y una vena, ¿sí? Las dos arterias son estas, ¿sí? Que se enrollan acá y salen de la placa coriónica como un tronquito que tiene como un arbolito con hojas, ¿sí? Este arbolito con hojas son capilares, ¿sí? Capilares arteriales que luego se transforman en capilares venosos y vuelven y salen como la vena umbilical única, ¿sí? Pero ¿qué pasa entre las arterias umbilicales y la vena umbilical en todo este proceso? En todo este proceso lo que pasa es que estas vellosidades, que son un conjunto de capilares, entran en íntimo contacto con el espacio intervelloso. ¿Y qué es el espacio intervelloso? El espacio intervelloso es sangre extravasada por arterias uterinas que han perforado, ¿sí? Las células deciduales maternas, ¿sí? Esta arteria uterina perforó las arterias deciduales y en vez de transformarse en capilares, directamente largó la sangre a un espacio intervelloso. Y esta sangre que está en el espacio intervelloso está muy cerquita de los capilares fetales. ¿Ves? Sangre materna, sangre fetal, hay intercambio. Oxígeno para acá y glucosa, aminoácidos, hasta inmunoglobulinas, de todo. Y de acá para acá hay pasaje de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces esta sangre circula y después se va por venas maternas, ¿sí? Entonces, arteria materna, circula sangre, vena materna. Y en el medio, intercambio con la sangre fetal. Bien, funciones de la placenta. La principal función de la placenta radica en lograr la difusión de los productos nutritivos y del oxígeno desde la sangre de la madre hasta la sangre del feto, ¿sí? O sea, oxígeno de madre a feto, dióxido de carbono de feto a madre. Lógico, ¿no? Y el resto de los productos de desecho son excretados mediante la orina fetal a líquido amniótico, ¿sí? El feto está constantemente tragando el líquido amniótico y orinándolo, ¿sí? Y así es como excreta y también un poco hace como un reflujo de sus excreciones. Bien. Ahora, la difusión del oxígeno atravesando la placenta sigue los mismos principios que el oxígeno atravesando la barrera pulmonar. Esto estamos de acuerdo, ¿sí? Y lo hace por difusión simple. Ahora, fíjense este detallecito, ¿sí? La presión de oxígeno media en los senos de la sangre materna es de unos 50 milímetros de mercurio al final del embarazo. Es decir, acá hay sangre con una PO2 de 50 milímetros de mercurio. Y el feto se lleva, después de su oxigenación en la placenta, 30 milímetros de mercurio. Es decir, se va a través de esta vena umbilical con 30 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto tenemos los humanos? 100 milímetros de mercurio. Y ahí es cuando decís, ¿cómo es que este feto logra oxigenarse? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace?
¿Cómo hace? Hay 3 razones para explicar esta pregunta, ¿sí? En primer lugar, el feto sintetiza una hemoglobina muy distinta que se llama hemoglobina fetal, ¿sí? Esta hemoglobina fetal es distinta a la hemoglobina del adulto, que es la hemoglobina A1, ¿sí? Esta hemoglobina fetal lo que tiene es una afinidad mucho más alta por el oxígeno que la hemoglobina del adulto, ¿sí? Por eso, con valores bajos de PO2, la hemoglobina del feto transporta un 50% más de oxígeno. Fíjense. Esta es la curva de saturación de la hemoglobina materna y esta es la curva de saturación de la hemoglobina fetal. Fíjense el P50 de la hemoglobina materna. Vamos 50% de saturación, un P50 superior a 40 milímetros de mercurio. Vamos al P50 de la hemoglobina fetal. 50% de saturación, bajamos acá, menos de 20 milímetros de mercurio de oxígeno. Es decir, como tiene un P50 menor, tiene una afinidad mucho mayor. Por lo tanto, el oxígeno pasa con creces de la hemoglobina materna hacia la hemoglobina fetal. Segunda razón, la concentración de hemoglobina del feto es alrededor del 50% más elevada en el feto que en la madre. Tiene mucha más hemoglobina un feto, o sea, en concentración, que la madre, ¿sí? Tercer lugar, el dióxido de carbono acidifica la sangre y disminuye aún más la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Es decir, imagínenselo. Vamos a incluso escribirlo, ¿sí? Acá entra el CO2, ¿sí? CO2. El CO2 genera que el pH baje. Y cuando el pH baja en la sangre materna, ¿sí? ¿Qué pasa con la afinidad de la hemoglobina materna? Baja, ¿sí? Entonces de repente la curva de saturación va a ser todavía de una hemoglobina de una afinidad menor y el oxígeno tiende todavía más a pasar de la madre al feto. ¿Se entendió? Bien. Vamos a volver con el puntero láser. Bien. Ahora, la placenta no solo tiene una función nutricia, sino que también tiene una función hormonal, ¿sí? ¿Y con qué 4 grandes hormonas? Estrógenos, progesterona, gonadotropina coriónica humana y somatotropina coriónica humana, también llamada lactógeno placentario, ¿sí? Empecemos con la más conocida, la gonadotropina coriónica humana, la clásica hormona de los test de embarazo, ¿sí? ¿De qué sirve la gonadotropina coriónica humana? Nosotros sabemos que hacia el día 28 de un ciclo sexual femenino, el útero se descama, el endometrio se descama. ¿Por qué se descama el endometrio hacia el día 28? Y justamente porque el cuerpo lúteo se muere, ¿sí? Y como el cuerpo lúteo se muere, no hay más progesterona, y como no hay más progesterona, el endometrio no tiene esta función secretora, por lo tanto descama, es como que no lo mantienen más, ¿sí? Bueno, cuando se produce una fecundación, el trofoblasto del blastocisto secreta gonadotropina coriónica humana. La gonadotropina coriónica humana va y alimenta al cuerpo lúteo para que siga funcionando y siga secretando estrógeno y progesterona. Y vamos a verlo acá, ¿sí? Es decir, el cuerpo lúteo, en vez de morirse hacia el día 28, es estimulado por la gonadotropina coriónica humana que viene del blastocisto, ¿sí? Y la gonadotropina coriónica humana mantiene al cuerpo lúteo vivo, el cuerpo lúteo vivo sintetiza estrógeno y progesterona y estos estrógenos y progesterona generan desarrollo y mantenimiento del embarazo. Y no solo hace eso, la gonadotropina coriónica humana, sino que además, a ver si lo tengo por acá, sí, genera un efecto estimulante sobre los testículos fetales, ¿sí? Estimula a los testículos fetales para la síntesis de testosterona y así induce la diferenciación en genitales externos masculinos, es decir, con pene, y no en femeninos. Bien, seguimos. Estrógenos, ¿sí? La placenta, al igual que el cuerpo lúteo, sintetiza estrógenos. ¿Cuánto aumentan los niveles estrogénicos durante el embarazo? Hasta 30 veces, ¿sí? ¿Y para qué sirven los estrógenos? Tienen una función proliferativa sobre la mayor parte de los órganos de la reproducción, ¿sí? Entonces, vamos a verlo acá, ¿sí? Estos son ciclos sexuales femeninos previos a la fecundación, en las cuales la progesterona sube y baja y los estrógenos suben y bajan, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay un embarazo? La progesterona sube y se mantiene arriba. El estradiol sube y se mantiene arriba y además aparecen otros 2 estrógenos, que son estriol y estrona, ¿sí? Y se mantienen elevados. Entonces, los estrógenos que producen durante el embarazo, aumenta el tamaño del útero gestante, aumenta el tamaño de las mamas, aumenta el tamaño de los genitales externos maternos y relajación de los ligamentos pélvicos de la madre. ¿Para qué vamos a querer que se relajen los ligamentos pélvicos de la madre? Simple, para que tenga mayor flexibilidad, para que abra mejor el canal de parto. Bien, progesterona, la otra hormona esencial durante el embarazo. ¿Cuánto aumenta? 10 veces los valores basales, ¿sí? ¿Y qué hace? Desarrollo de las células deciduales, recordemos la decidua, que es el endometrio gravídico, ¿sí? Reduce la contractilidad del útero grávido, muy importante, para evitar una amenaza de parto prematuro, ¿sí? Contribuye al desarrollo del producto de la concepción, ¿sí? Y prepara, junto con los estrógenos, a la mama materna para la lactancia. Bien, ¿cómo se sintetizan estrógenos y progesterona?
Esto es un lío, ¿sí? Pero lo que tenemos que saber es que es una colaboración entre madre, placenta y feto. Lo vamos a explicar simplemente, pero ustedes quédense con los conceptos principales. La madre aporta el colesterol LDL. El colesterol pasa a la placenta y la placenta lo transforma en pregnenolona. Esta pregnenolona puede ser transformada en progesterona para que vuelva a la madre y haga su función, o puede ir al feto, a la glándula suprarrenal del feto, en forma de sulfato de pregnenolona, para que la glándula suprarrenal lo transforme en DHEA, ¿sí? Que es de hidroepiandrostenediona. Mucho más fácil decir que es DHEA, ¿no? La DHEA vuelve a la placenta y en la placenta es transformada a estradiol, ¿sí? Y el estradiol, en forma de estradiol o de estrona, no pasa nada, puede estar en cualquiera de las dos formas, vuelve a la madre, ¿sí? Entonces ya tenemos cómo hicimos progesterona, cómo hicimos dos de los estrógenos. Lo que nos queda ver es que los estrógenos son tres. ¿Cómo se hace el tercero? La DHA puede pasar de la glándula suprarrenal del feto al hígado del feto. En el hígado del feto hacer un intermediario, que es el 16-alfa-hidroxi-DHA, pasar a la placenta, volver, ¿sí?, a la placenta, y en la placenta ser transformado en estriol. Y en forma de estriol volver a la madre. Y así es como se sintetiza progesterona, estradiol, estrona y estriol. Una colaboración entre madre, placenta y feto. Bien, por último, somatotropina colonicumada, también llamada lactógeno placentario. ¿Qué hace? Reduce la sensibilidad a la insulina. ¿Para qué voy a querer yo reducir la sensibilidad a la insulina? ¿Para qué voy a querer reducir la sensibilidad a la insulina? Vamos a pensar, la insulina es una hormona que es hipoglucemiante o hiperglicemiante. Bien, es hipoglucemiante. Bien, entonces si yo la antagonizo, genero hiperglucemias, ¿no? Bien, perfecto. Si yo genero hiperglucemias, no solo genero hiperglucemias, sino que además genero aumento de ácidos grasos y aumento de aminoácidos disponibles en la sangre. ¿Y para qué voy a querer que haya más glucosa, más ácidos grasos y más aminoácidos disponibles en la sangre? Lógico, para que sean transferidos al feto. Esa es la función de la somatotropina colonicumana. Bien, además, otras cosas que pasan durante el embarazo: la mujer aumenta entre 10 y 15 kilos, ¿sí? 3,5 más o menos del feto, 1,8 de líquido amniótico, placenta de membranas, y el resto son edemas y grasa. Necesario, completamente necesario. Bien, el metabolismo basal aumenta un 15% en la segunda mitad, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el volumen de sangre y aumenta la frecuencia respiratoria. Y llegamos al parto, ¿sí? El parto es el proceso por el que un niño o niña nace, ¿sí? Hacia el final del embarazo, un útero se hace más excitable hasta que finalmente comienza a contraerse de manera sostenida y rítmica con tal potencia que ¡plac!, expulsa al feto, ¿sí? Según Boron, ¿sí?, que es uno de los libros que usamos para armar esta clase, el parto consta de varias etapas. La etapa 0, que es 0 porque no es parte del parto, se llama etapa de quiescencia, en la cual el útero está relajado y recién hacia el final aparecen unas contracciones débiles llamadas contracciones de Braxton-Hicks. La etapa 1, o etapa de transformación o activación, es una etapa en la cual el miometrio se transforma hacia un estado más contráctil. ¿Cómo se transforma hacia un estado más contráctil? Se despiertan genes que codifican para las proteínas asociadas a la contracción o CAP, ¿sí? Proteínas asociadas a la contracción. ¿Cuáles pueden ser estas proteínas asociadas a la contracción? Receptores para prostaglandinas. ¿Por qué receptores para prostaglandinas? Porque nosotros tenemos dos hormonas uterotónicas, es decir, dos hormonas que inducen la contracción uterina, que son prostaglandinas y oxitocina. Enzimas implicadas en la síntesis de la prostaglandina, ¿sí?, para sintetizar prostaglandina. Uniones en hendidura, muy importante que las células miometriales estén unidas entre sí por uniones en hendidura. ¿Para qué? Para que actúen como una unidad, ¿sí?, y que no tengas una parte del miometrio contrayéndose mientras la otra está relajada. No, que haya una comunicación entre todas las células del miometrio y que actúen como una, ¿sí? Y enzimas que degradan la matriz extracelular del cuello uterino. ¿Para qué? Gente, ¿qué pasa? ¿Qué es el inicio del trabajo de parto? Contracciones y borramiento y dilatación del cuello. ¿Cómo creen que se borra y se dilata el cuello? Se degrada la matriz extracelular. Bien, etapa 2, trabajo de parto activo, ¿sí? Hay tres factores que inducen las contracciones enérgicas y rítmicas, y acá se repite, que junto con el borramiento del cuello constituyen la definición del trabajo de parto, y son: aumento de las concentraciones de prostaglandina producidas por el miometrio y las membranas fetales, ¿sí? ¿Qué hacen las prostaglandinas? Inducen contracciones fuertes del miometrio.
aumento de la interconectividad de las células miometriales. Esto ayuda a que el miometrio actúe coordinadamente. Y aumento de la respuesta miometrial a las prostaglandinas y a la oxitocina. Un detalle a mencionar es que si bien en esta segunda etapa de trabajo de parto activo, aumenta la respuesta a las prostaglandinas, el útero responde en todos sus 37 o 40 semanas a las prostaglandinas. En todas sus fases responde en mayor o menor medida a las prostaglandinas. No es así con la oxitocina. La oxitocina recién se responde a partir de la semana 20, ¿sí? Y esa es la razón por la cual las interrupciones legales del embarazo no se producen con oxitocina, sino se producen con prostaglandinas en forma de misoprostol. Bien, ¿con qué finaliza esta etapa de trabajo parto activo? Con expulsión del feto, placenta y membranas. ¿Y qué le sigue? La etapa 3 de la involución uterina, ¿sí? Inmediatamente después de la expulsión del contenido uterino, la oxitocina es la principal responsable de la contracción miometrial enérgica mantenida que ayuda a constreñir las arteriolas espirales. ¿Por qué es esto así? Lo vamos a dibujar un poquitito, ¿sí? Las arterias uterinas discurren así, ¿sí? Imagínense que son arterias, esto con sangre, ¿sí? Y están rodeadas por fibras de músculo del miometrio, ¿sí? Llega la oxitocina y la oxitocina hace que estas fibras se contraigan. Y cuando se contraen, generan el colapso de los vasos. Y cuando se colapsan los vasos, podemos hacer que el útero deje de sangrar. ¿Ok? Es básicamente esa la razón por la que la oxitocina se mantiene elevada en el posparto y que de hecho es importante la lactancia materna para que se libere oxitocina y también se genere mayor contracción miometrial. ¿Para qué? Para la hemostasia posparto y que no haya sangrados. Ok. Además, el descenso de las concentraciones de estrógenos en esta tercera etapa hacen que el miometrio se atrofie, el cuello uterino se remodela y recupera su estado rígido, y entre esos 5 meses el endometrio recupera su actividad cíclica y se reanudan las menstruaciones. Bien, ¿qué otros fenómenos están involucrados? Muchos, ¿sí? Fenómeno complejísimo el parto. Para empezar, la progesterona tiende a inhibir la contractilidad uterina. Los estrógenos, lo contrario. ¿Qué pasa? Vamos a dibujarlo esto también. Imagínense que esta es la progesterona, ¿sí? Estos son los niveles de progesterona y estos son los estrógenos, ¿sí? Estrógenos procontráctiles, progesterona anticontráctil, ¿sí? Y esto se mantiene así hasta que al final del embarazo pasa esto. Los estrógenos suben, la progesterona baja y por lo tanto los estrógenos le ganan a la progesterona con su efecto procontráctil y permiten que empiece a contraerse el útero, ¿sí? Esto es importante que sea así al principio del embarazo, porque hasta la semana 37 no queremos que haya contracciones uterinas, pero de la semana 37 en adelante sucede esto. Los estrógenos le ganan a la progesterona para que justamente el útero sí se pueda contraer y se desencadene el trabajo de parto. Bien, después tenemos oxitocina, ¿sí? Estimula de forma específica la contracción del útero desde la semana 20, ya lo sabemos. Las prostaglandinas estimulan la contracción en cualquier momento de la gestación. Y una cosa interesante también como otro contribuyente al trabajo de parto es que la distensión de la musculatura uterina es estímulo suficiente para el aumento de su contractilidad. ¿Esto en qué se vio comprobado? En que los embarazos gemelares, en dos razones en realidad. Por un lado, siempre que distendés una víscera hueca, se contrae. Entonces, si vos distendés el útero responde contrayéndose. Pero por otro lado, los embarazos gemelares desencadenan su trabajo de parto en promedio 19 días antes que los embarazos no gemelares. Y ahí es cuando ves cómo es importante la distensión de la musculatura uterina para que se desencadene el trabajo de parto. Los embarazos gemelares, que obviamente tienen más contenido, porque no es un bebé sino dos, ¿sí? Se desencadenan antes. ¿Por qué? Porque al distender más la musculatura uterina, involucran más a la musculatura uterina para que se contraiga, ¿sí? Esas son las pruebas de que también es importante en el trabajo de parto la distensión de la musculatura uterina. Y el tercer fenómeno es el llamado reflejo de Ferguson, famosísimo, ¿sí? El reflejo de Ferguson, nosotros tenemos que la cabeza del feto distiende el cuello, ¿sí? Cuando la cabeza del feto distiende el cuello, esto estimula una señal sensitiva que asciende hasta la médula espinal, ¿sí? Imagínense que esto es una médula espinal, ¿sí? De la médula espinal sube hasta el cerebro, ¿sí? Y en el cerebro llega el hipotálamo y del hipotálamo, vía neurohipófisis, genera liberación de oxitocina. La oxitocina va y estimula al útero para que se contraiga más. Y cuanto más se contraiga el útero, más se impacta la cabeza del feto sobre el cuello uterino y más se genera este reflejo de Ferguson. Este es uno de los pocos casos que nosotros tenemos de retroalimentación positiva. El otro es la lactancia, que lo vamos a ver ahora.
¿Bien? Ok. Ah, y otra cosa más es que hay otro reflejo neurógeno más, ¿sí? Que es que cuando se genera contracción uterina, esto genera dolor. Cuando hay dolor, esto va vía nerviosa a la médula espinal de la madre, ¿sí? Y hace sinapsis con una neurona de la anterior, es decir, una neurona motora, y esta neurona motora va y genera contracción de los músculos abdominales, lo que nosotros conocemos normalmente como los pujos. Bien, esto no importa y vamos con la lactancia. Y terminamos la clase con esto, lactancia, ¿sí? Vamos al puntero al azar de nuevo. Las mamas comienzan a desarrollarse en la pubertad estimuladas por los mismos estrógenos de los ciclos sexuales femeninos, ¿sí? Despiertan el crecimiento de la glándula mamaria y favorecen el depósito de grasa. Pero ¿cuándo se termina realmente el desarrollo mamario? Durante el embarazo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se clasifican las hormonas que influyen en el desarrollo mamario? Por un lado están las hormonas mamogénicas. Mamogénicas son todas las hormonas que promueven la proliferación de células alveolares y ductales, es decir, promueven la proliferación mamaria, el crecimiento y desarrollo de la mama, ¿sí? Por otro lado están las hormonas lactogénicas, promueven el inicio de la producción de la leche. Hormonas galactopoyéticas que promueven el mantenimiento de la producción de la leche y hormonas galactoquinéticas que promueven la expulsión de la leche. Y vamos a ver cuáles son cada una. Hormonas mamogénicas, ¿sí? Estrógenos, hormona de crecimiento, cortisol, prolactina, ¿sí? Crecimiento alveolar, crecimiento ductal, estrógenos, hormona de crecimiento, cortisol, relaxina. ¿De qué nos quedamos con todo esto? Estrógenos, ¿sí? Quédense con estrógenos como la hormona mamogénica por excelencia. Hormonas lactogénicas que promueven el inicio de la producción de leche. Prolactina, somatotropina colónica humana, cortisol, insulina y otras. ¿Con qué nos quedamos? Con la prolactina como la gran hormona lactogénica. Hormonas galactoquinéticas. Hormonas galactopoyéticas mantienen la producción de la leche. Prolactina y cortisol. ¿Con cuál nos quedamos otra vez? Con la prolactina. Y hormonas galactoquinéticas que promueven la contracción de células mioepiteliales, o sea, la expulsión de la leche, oxitocina y arginina vasopresina, nos quedamos con la oxitocina. Entonces, si nos tenemos que quedar con algo, como hormona mamogénica, los estrógenos. Lactogénica y galactopoyética, la prolactina. Y hormona galactoquinética, la oxitocina. Bien. Miren qué interesante, ¿sí? Los estrógenos no solo son mamogénicos, sino que son antilactogénicos. Fíjense lo que dice acá. Hormonas lactogénicas, menciona prolactina, cortisol, etc. Y dice disminución de estrógenos y progesterona. Porque estrógenos y progesterona, a la vez que son mamogénicos ambos, sobre todo los estrógenos son mamogénicos, son antilactogénicos, ¿sí? Es decir, a la vez que inducen la proliferación y desarrollo mamario, también inhiben el inicio de la producción de leche. ¿Y para qué es esto? Justamente para que no haya desarrollo de leche antes del parto. Una vez que tenemos el parto, desprendemos la placenta. Cuando se desprende la placenta, caen los niveles de estrógeno y progesterona, y entonces ahí es cuando puede hacer pleno efecto la prolactina y se inicia la lactancia. Y es cuando la madre empieza a dar de mamar al bebé, ¿sí? Esto sí, esto ya está, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa cada vez que un bebé lacta? Cada vez que un bebé lacta, genera un estímulo sensitivo en el pezón que viaja por la médula, ¿sí? Viaja hacia la médula, perdón, y en la médula hace una sinapsis con una neurona que asciende todavía más, llega a la cabeza de la madre, específicamente al hipotálamo, y acá hace un montón de cosas, ¿sí? En primer lugar, va al núcleo arcuato. En el núcleo arcuato inhibe la producción de dopamina. Y fíjense qué curioso. La producción de prolactina, que es acá en la adenohipófisis, no es estimulada. La secreción de prolactina es inhibida. ¿Y quién inhibe la secreción de prolactina? La dopamina. Entonces, lo que hace el estímulo del bebé es, al inhibir al inhibidor, genera secreción. Es decir, se inhibe la producción de dopamina y como no hay dopamina, la adenohipófisis hace prolactina y la prolactina va y ejerce su efecto lactogénico y galactopoyético, ¿sí? Es decir, inicio y mantenimiento de la producción de la leche. Por otro lado, esta misma neurona hace sinapsis con los núcleos supraópticos y paraventriculares. ¿Qué hace en los núcleos supraópticos y paraventriculares? Estimula
la secreción a nivel de neurohipófisis de oxitocina. ¿Y qué hace la oxitocina? Fíjense esto, ¿no? La oxitocina va y actúa acá. Esto es una mama, ¿sí? Esta mama tiene los conductos galactóforos, tiene las ampollas que generalmente acumulan un poco de leche, ¿sí? Tiene los lóbulos secretores. Y fíjense, hagamos un aumento de un lóbulo. Estos son los lóbulos secretores. Hagamos un aumento de uno. Los lóbulos secretores están formados por alvéolos, que son estas cositas, estas bolitas como uvas, ¿sí? Hagamos un aumento del alvéolo. Así es un alvéolo, ¿sí? Un alvéolo está formado por un montón de células secretoras epiteliales que están a su vez rodeados por células mioepiteliales, es decir, células con capacidad contráctil. La oxitocina, que era secretada, como dijimos recién, vamos acá, la oxitocina que es secretada en respuesta al estímulo de los núcleos supraópticos y paraventriculares, viaja hasta la mama, acá, ¿sí? Y genera contracción de las células mioepiteliales. Como se contraen, la leche se expulsa y sale por los conductos galactóforos. Y lo último que hace este reflejo de retroalimentación positiva, este es otro ejemplo de retroalimentación positiva, fíjense, generamos más salida de leche, que genera más hambre del bebé, que genera más salida de leche, y bueno, en el momento el bebé se sacia y se corta. Pero esto, al igual que el parto, son los dos ejemplos de retroalimentación positiva. Y el pico de LH, el tercer ejemplo. Bien, no nos vayamos, ¿sí? Volviendo acá, lactancia, estímulo sensitivo, sube hasta la médula espinal. La médula espinal hace una sinapsis con una neurona que sube hasta el hipotálamo. Ya dijimos que inhibe la liberación de dopamina y con esto hace liberación de prolactina, estimula supraóptico paraventricular, con esto hace liberación de oxitocina y llega al área perióptica, lo último. En el área perióptica inhibe la liberación de GnRH, ¿sí? En el área perióptica inhibe la liberación de GnRH. Y al inhibirse la liberación de GnRH, se inhibe la liberación de FSH y LH, y como se inhibe la liberación de FSH y LH, no se reinician los ciclos sexuales femeninos. Esto es obviamente lógico. Una madre tiene que, fisiológicamente, lo mejor que le puede pasar es tener un periodo entre embarazo y embarazo de 2 años, ¿sí? Con lo cual esta es una manera en la cual el propio cuerpo te protege de embarazarte de nuevo mientras tenés que darle de mamar a un bebé. Bien, ahora ¿cómo está compuesta la leche? La leche es una emulsión de grasas, mucha grasa, en una solución que contiene azúcar, que es la lactosa, proteínas, que son lactoalbúmina y caseína, y cationes y aniones. Bien, ahora, vos tenés dos tipos de leche humana, la leche humana per se y el calostro, ¿sí? La leche humana tiene 0,9 gramos de proteína por cada 100 mililitros, ¿sí? El calostro humano tiene 2,7. Es decir, el calostro humano tiene bastante más proteínas. El calostro, por si no lo dijimos, es la leche que se sintetiza en las primeras mamadas, ¿sí? Primeros 2 días, calostro. Bien, entonces el calostro tiene más proteínas que la leche madura. La leche tiene 4,5 gramos de grasa por decilitro. El calostro tiene 2,9. La leche tiene más grasa que el calostro. La leche tiene 7,1 gramos de lactosa por cada 100 mililitros. El calostro humano tiene 5,7. La leche humana tiene más azúcar, ¿sí? La leche humana tiene más contenido calórico y por último tiene más hierro. Y por último, el calostro tiene bastantes células y la leche humana tiene muy pocas células, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Entonces, básicamente, el calostro tiene más proteínas y más células y la leche humana tiene más grasas, más azúcares y más hierro, ¿sí? Bien, y comparemos la leche humana con la leche de vaca. La leche humana tiene 0,9 gramos de proteína por decilitro, la leche de vaca tiene 3,3. Está la razón básica por las cuales no se le puede dar leche de vaca a un recién nacido, porque tanta proteína le hace muy mal al sistema digestivo del recién nacido. La leche humana tiene más grasa, tiene la misma cantidad de hierro y la leche humana tiene más azúcares que la leche de vaca, ¿sí? Esto es una comparación que va a ser importante en el momento de adaptar la leche humana al feto, al recién nacido, perdón. Bien, ¿por qué es que vieron esto que dijimos recién? Que el calostro humano tiene bastantes células. Esto es porque el calostro, en realidad toda la leche humana, pero principalmente el calostro,
tiene neutrófilos y macrófagos, que son células inmunitarias que junto con la inmunoglobulina de tipo A van a hacer protección frente a Escherichia coli. ¿Sí? La Escherichia coli causa diarreas mortales en los recién nacidos. Bien, y ahora, ¿cómo se sintetiza la leche? Por 5 vías. Por la vía secretora, en la cual se sintetiza el azúcar, la lactosa y las proteínas, lactoalbumina y caseína. Endocitosis y exocitosis, sintetizan las inmunoglobulinas. Vía lipídica, en la cual se sintetizan ácido graso de cadena corta y se captan ácido graso de cadena larga. Y transporte transcelular y paracelular. Y vamos a mirarlo, ¿sí? Acá tenemos vía secretora, ¿sí? De proteínas, o sea, caseína y lactoalbúmina, y vía secretora de azúcares, es decir, lactosa. Vía lipídica, ¿sí? Síntesis de ácidos grasos de cadena corta y salen en formas de gotas de lípidos. Vía de endocitosis y exocitosis. La célula capta inmunoglobulinas de la sangre y las transporta hacia la leche. ¿Ok? Y vía transcelular, acá, y vía paracelular para azúcares y agua. Y eso, gente, es todo. Esta clase la preparé del Guyton, de un excelente libro de Tratado de Fisiología Médica, pero que fácil, y del Borón y Bulaev, tercera edición, un libro dificilísimo, no dificilísimo, larguísimo de fisiología, fácil de entender, pero que es muy largo, se los recomiendo si este tema les interesa sobremanera, si no, no. Bueno, gente, cualquier cosa, mi mail, si me quieren preguntar, es zabalettafelix@gmail.com, ¿sí? Zabalet, se los voy a escribir acá, ¿sí? Por si no. Cartar, se lo voy a escribir acá. Zabalettafelix. Ah, no me deja. Bueno, se lo escribo acá. zabalettafelix@gmail.com. Y ahí cualquier cosa me preguntan. Gente, nos vemos.